Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eternal salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, resuene el cielo con vuestra canción al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Amén, hermanos. Vamos a, así de pie, vamos a dejar el lugar al pastor. Amén. Gracias. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan, por favor. El libro de Juan. Juan, por favor, en el capítulo 21. Y vamos a leer en el versículo 15, por favor. El libro de Juan, el capítulo 21, versículo 15. Amén. Dice así la Escritura. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. No hay pregunta más importante que el Señor
nos deja plasmada en este pasaje. El mayor y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si ese es el mayor y más grande mandamiento y se rompe, entonces nos constituimos en el mayor y más grande pecador. Pero deje usted de esto. Al ser el mayor y más grande mandamiento, Él está poniendo entonces la pregunta más significativa: ¿me amas? Hermano Frank, ¿puedes ayudar al joven que está aquí? Gracias. Frank, por favor, gracias. ¿Me amas? Es una pregunta que a más de 2000 años no ha cambiado el nivel de importancia. El hecho de que Dios todavía pueda preguntar a nuestra conciencia la misma pregunta, hacer la misma pregunta: ¿me amas? Nada muestra más la verdad de una genuina salvación y de una preciosa relación como la respuesta que demos a esta pregunta: ¿me amas? Nadie puede responder por usted. Nadie puede responder por usted y por mí. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder en nuestro espíritu al Señor. Pedro le respondió, déjeme se lo digo en el griego: Pedro me agapeo, me amas con el amor divino. Y él le dijo: Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. No era lo mismo que le preguntaba. No podemos responder a un nivel más bajo. Pedro, ¿me amas? Padre, toma en tus manos nuestras vidas. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes, nos des discernimiento y buena gracia. Te suplico me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador, buen Dios, y por tu gracia solamente Cristo sea conocido, amado, seguido y servido más. Enséñanos a amarte. En este mes que estaremos viendo este tema, ven con nosotros a amar a Dios y te haremos bien. En este mes que estaremos poniendo en alto el amor hacia ti, permítenos, Señor, crecer en esta gracia. Enséñanos a amarte. Rogamos tu ayuda, pedimos tu preciosa dirección y bendición. En Cristo Jesús. Amén. Favor, sentarse, hermanos. ¿Me amas? Amamos a nuestro Salvador, amamos a Cristo. El cristiano verdadero no es cristiano, hermano, porque un día haya tomado una decisión de bautizarse. No somos cristianos porque una vez a la semana nos reunimos
religiosamente a escuchar la Escritura y vivimos el resto de la semana como si no existiese Dios, sin amar a Dios, sin seguir a Dios. La palabra del Señor nos anima a no vivir un culto ciego. El Señor siempre nos anima, queridos hermanos, a vivir entregados. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice la palabra del Señor que no es, déjame se lo leo, Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué bueno porque usted se bautizó y qué bueno porque usted viene a la iglesia. Pero sin fe, querida iglesia, los demonios también creen y tiemblan y viven una vida de religiosidad. La fe nos hace entender claramente, queridos hermanos, que ahora hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿en qué confías para ser perdonado? Y el creyente con toda confianza le va a contestar en plena convicción: creo en el sacrificio de mi Señor Jesucristo, el cual Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y lo dice en convicción. Y le pueden preguntar, ¿en qué confías? ¿Cómo piensas presentarte delante del juicio eterno? ¿En qué confías para ser justificado? Y el creyente va a decir con la cara en alto, en todo orgullo, no de satisfacción personal, sino gloriándose en la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, diciendo: es que yo estoy justificado, confío en la justicia que Dios me proveyó a través de su sacrificio expiatorio. Él es mi justicia, Él me perdonó, Él me vistió con ese perdón. Ahora Él me ve limpio, yo no siendo limpio, pero me ve a través de Cristo. ¿Sí me explico? Por la fe en Él, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El creyente tiene esa plena confianza de acercarse vivamente a Dios, hermanos, en lo que Él ya hizo, y por ese preciso amor que Dios ha mostrado hacia nosotros en la cruz, hermanos, es parte de lo que en esencia nos mueve a seguir a Cristo. Tenemos muchos creyentes, y quiero poner esto como base, que hablan tan bonito de las cosas de Dios sin amar a Dios. Hablan tan bonito aún de doctrinas bíblicas, pero sin mostrar el amor que llega a ser el distintivo en su vida diaria de caminar con Dios y de vivir para Dios. Un amor que le constriñe, que le lleva a dejarlo todo, a servirle a Él, a seguirle a Él. Un amor que se duele del pecado, un amor que entiende claramente que necesitamos esa íntima comunión con Él, porque no podemos vivir sin Él. Un amor que nos lleva más y más hacia la persona de nuestro precioso Salvador. Eso, queridos hermanos, verdaderamente marca una diferencia. A la iglesia de los Corintios, que vivían de manera tan carnal, se les tiene que decir en el capítulo 15, si en verdad la habéis conocido o habéis creído en Él. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, perdóneme. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos, sino que dice, si no creísteis en vano. Y se les tiene que sacudir la conciencia, queridos hermanos, porque era una iglesia que viviendo una vida tan carnal, que viviendo una vida de relajamiento de normas, de cada vez yéndose más lejos, dejándose de congregar, mostrando tampoco el amor de Cristo en sus vidas, prefiriendo el pecado antes que pagar el precio por seguirle a Él y por amarle a Él. Entonces se les tiene que decir, si en verdad creíste el evangelio, y si en verdad no creíste, en vano. Y en esa parte de la fe, capítulo 16, por favor, Primera de Corintios, capítulo 16, ¿lo tiene, hermanos? Leo en el versículo 22, el apóstol Pablo, ya cerrando esta carta, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea que, hermanos, literalmente el Señor está claramente diciendo a una iglesia que se deleitaba en la carne, se les dice, mira, agárrate claramente de lo que es tu genuina salvación. Si en verdad eres salvo, entonces demuéstralo por esa gracia, por esa vida de obra. ¿Sí me explico? La palabra del Señor nos hace entender claramente en el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Esa fe que ahora decimos nos ha salvado, pero no hago nada por esa fe. Esa fe que digo que ahora me ha justificado, pero no muestro frutos dignos de arrepentimiento. No amo a Cristo, no leo su Biblia, no quiero servirle, no quiero imitar su fe. No. Vivo como se me pega mi regalada gana. En verdad, entonces tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. Por el contrario, dice la Escritura, yo te mostraré mi fe por mis obras. La Escritura dice entonces claramente, mis queridos hermanos, aquel hombre que evidentemente ejerce fe salvadora se va a mostrar precisamente en una vida que habla de esa misma fe. Y el amor a Dios, hermanos, es uno de los principales ingredientes que muestra la fe de un genuino cristiano. Es eso. Andábamos en el camino de la impiedad, pero chocamos con el Señor. Y el Señor nos cambió, hermanos. No solamente nos apartó de una vida de pecado y de condenación. Dimos un cambio precioso de 180 grados y ahora, hermanos, seguimos en esa gracia de el caminar con Dios, de quererle agradar. Y todo creyente que en el camino de agradarle a Dios caemos y resbalamos, porque una y otra vez lo vamos a hacer. El dolor por el pecado muestra claramente cuánto amas tú a Dios. El hecho de lastimar a mi hermano en la fe, el hecho de hablar incorrectamente, de mentir, de apagar el Espíritu Santo, de no leer Biblia, al creyente no lo deja en paz. No le deja en paz el pecado, hermanos. De tal manera que somos sacudidos por esa gracia. El amor de Cristo nos llega a constreñir de manera tan preciosa, y se le dice precisamente a los corintios, el que no amara al Señor Jesucristo sea maldito, sea condenado. Cuando Dios habla de ser anatema, habla precisamente de esa condenación. La salvación no se pierde, no está en juego. Vaya conmigo por favor a Romanos. Romanos, por favor, el capítulo 9. ¿Lo tienes? Empiezo a leer el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser, ¿qué, hermanos? Y luego lo dice claramente, ¿separado de quién? En pocas palabras, condenado. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y cuando el apóstol está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de una iglesia que no se definía claramente de quién era, Dios le tiene que decir: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Este mismo sentir, queridos hermanos, lo dice una y otra vez la Escritura. Oíd lo que el Espíritu de Dios dice ahí en el libro de Efesios, el capítulo 6, por favor. Efesios, el capítulo 6. Leo en el versículo 24. La gracia sea con todos los que, ¿qué, hermanos? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Oh, hermanos, no nos quede duda para aquellos que hemos seguido un poquito los pasos de aquellos hombres, de aquellos creyentes antiguos. Cómo lo daban absolutamente todo. Cómo lo daban. No olvide que él está en Efesios y le está diciendo esto a los de Éfeso. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor a versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé, ¿en dónde, hermanos? Contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y está hablando en el contexto de cuando él estaba en Efeso, y dice la palabra del Señor: tuve que ser expuesto precisamente a una pelear con fieras por precisamente mostrar el amor a mi Señor. La respuesta era sencilla: que negara al Señor o estuviera dispuesto a padecer por él. Pudiéramos, hermanos, en toda gracia estar dispuesto, como dice en el libro de Efesios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hombres que pagan un precio por amar a Dios, por mostrar precisamente el amor que le tienen a su Salvador. Porque el amor se muestra. Nunca la Escritura nos habla de un amor escondido. El amor se muestra. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 8. Dele ahí la vuelta a la Biblia, por favor. Juan, el capítulo 8. ¿Lo tienes, hermano? Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios. Ajá. Sí. Ahora sígueme, por favor. ¿Sabes por qué, hermanos, no obedecemos mandatos tan sencillos? Si me amáis, ¿qué dice? Y dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Si me amáis, la cosa más sencilla donde se muestra claramente el amor hacia Dios, hermanos, es guardar los sencillos mandamientos. Si me amáis, guardad vuestros mandamientos. Y se les tiene que decir a una bola de hombres religiosos que se jactaban que ellos tenían la ley y que la conocían y que tenían el acento de su religiosidad.
se les tiene que decir. En el versículo 42 dice así, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es tan sencillo el amor de Dios, hermanos. El amor que nos constriñe, que nos lleva a tomar decisiones en pleno agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Déjeme ser sencillo en esta noche. Mañana, discúlpeme, noche para los que... Ahí le va. Una persona que ama lo muestra por su entrega. No hay una persona que diga que él o ella ama y sea indiferente. No, lo muestra por su entrega claramente. Jesús establece un principio general. En estos 3 versículos que estoy viendo, una de las seguridades más grandes que usted tiene como creyentes es el amor que el Espíritu de Dios propone en su vida para con el Señor Jesucristo. El Señor se lo dice a los corintios, se lo dice a los de Éfeso y se lo restrega a los religiosos. No se puede decir fuera de esto. Si no hay amor por Cristo, no hay filiación divina. Así de sencillo. Juan capítulo 21 dice, Pedro, ¿me amas? Versículo 15. Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? El amor, queridos hermanos, es la fuente más grande del servicio cristiano. Es por amor. Es por amor. Los grandes hombres que dejaron todo por servir a Dios no tenían otra fuente. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Amén. Dice la Escritura, leo en el versículo 14, versículo 13, perdón, 14, porque el amor de Cristo, que dice, la palabra constreñir quiere decir juntar sus riñones y su corazoncito y hacerlo uno. Como decían nuestros padres, hacer de tripas corazón. El amor de Cristo nos constriñe. Le voy a decir esa misma palabra en otra figura. Cuando el padre del hijo pródigo vio a su hijo que venía, su hijo que había malgastado todos sus bienes, dijo su hermano con rameras, pero vio que su hijo venía y dice la palabra de Dios que fue movido ¿a qué? Eso es la misma palabra, se constriñó. Sus miembros se conmovieron y no se quedó allí. Fue movido ahora por amor a recibirlo. Con un amor que le llevó a servirle. Iba gritando, tráiganme anillo, tráiganme vestido, mátenme el becerro, no cualquier becerro, el gordito.
A los gorditos les va mal. No te dejes. Máteme el gordito. Sí. Ahora, es un padre que viene con un hijo, viene su hijo que lo traicionó y gastó todo lo que tenía. Y ahora el padre es movido por amor. Y por amor le sirve. ¿A quién? A su hijo. ¿A quien le ha dañado? Sí. Ahora, entiende la base, hermano. Cristo, su amor, su grande amor, su salvación está en ti. Y ahora puedes amar. No con el amor que tú tienes, sino con el amor con el cual Él te ha amado. Para poder amar, hermanos, no hay otra manera. Porque el amor de Cristo no es el amor a... No es el amor a... No es lo que nace de ti, a Él. Es el amor con el cual fuiste bautizado, con el cual fuiste conquistado. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se supone que si Él murió por nosotros, luego todos ¿qué? Usted y yo. Sí, usted y yo morimos ¿a qué? A nuestra vida, a nuestros placeres, a nuestros derechos. Luego todos murieron para que los que viven, usted que ahora vive en Cristo, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó y le lleva la misma esencia de la fuente del amor, sino para aquel que el amó y resucitó por usted y por mí. No hay otra manera, queridos hermanos, que nos lleve a servir de manera desinteresada. Ese amor conlleva claramente un crecimiento y madurez espiritual. No podemos servir con ese amor. No podemos amar como los corintios no podían amar con ese amor. Como los de Efeso en su carnalidad no podían amar con ese amor. Como los religiosos no podían amar con ese amor. Se lleva a cabo una madurez y un crecimiento espiritual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, dice la Escritura. Romanos capítulo 5. Y habla de las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba, pero significa carácter. ¿Y la paciencia prueba? ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Y la esperanza qué hace? No avergüenza. Ahora permítame, hermano. Todos nosotros hemos de pasar por esas pruebas. Dios nos permite pasar por pruebas para mostrar el amor. De repente chocaste. De repente te enfermaste. De repente andabas perdiendo el trabajo. De repente tienes problemas familiares. De repente parece ser que el mundo se te vino encima. La cartera y la vida espiritual. No quites tu chicle de donde estás. Y vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro. No olvides que el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro tenía que crecer. Pedro tenía que crecer. Se le dice en el contexto a Pedro, el apóstol Pedro, no olvides que Pedro era impulsivo como él solito. O como algunos le seguimos la corriente al Pedrito. Era metiche como él solo. Pues era Pedro. Era Pedro. No podríamos decir ni siquiera que le iba a la América. A lo mejor le iba al Cruz Azul o algo así. A nadie le va a quedar Cruz Azul. Bueno, a los Pumas, a las Chivas no. Era Pedro, hermanos. Pedro le dijo el Señor, Satanás os ha pedido para... Y Pedro le dijo, yo puedo. Ese era Pedro. Pedro confiaba en él mismo. ¿No has podido velar conmigo? Ese era Pedro. Pedro no oraba.
Y ahora en el capítulo 1, ya estás ahí, primera de Pedro. En el capítulo 1 dice la escritura. Sí, trae la misma versión que nosotros. Ok. Dice la palabra del Señor. En el versículo 8, desde el 7. Para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién, hermanos? No olvides quién habla, Pedro. Y luego el siguiente versículo dice, ¿a quién qué? A quien amáis. A quien amáis sin haberle visto. Ahora el apóstol Pedro se goza precisamente en esta gracia de poderle amar. No en el amor a Fileo, sino en el amor de Dios, a quien amáis sin haberle visto. Regrese por favor a Romanos capítulo 5 y le sigo explicando de Pedro. Pedro fue aquel que de alguna manera, cuando el Señor les habló del perdón, el apóstol Pedro se levantó siendo tan impulsivo como era y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y volteó a ver a los que le caía gordo a lo mejor. ¿Hasta 7? Y el Señor, enfrente de todos, lo puso en su lugar. Al impulsivo de Pedro le dijo, no, Pedro, estás bien corto, te quedaste demasiado atrás. No digo hasta 7, sino hasta 70 al día. Pedro lo dejó calladito. En medio de su gloriarse por lo impulsivo que era, no es que Dios no lo amara, Dios lo amaba. Pero Él está exigiendo precisamente eso. Pedro, ¿me amas? A manera de que Pedro llegara a amar, como nos lo dice ya en su carta, tiempo después, a quien amáis sin haberle visto, tenía que pasar precisamente por esa prueba de fe. Y dice la Escritura, ahora sí en Romanos 5, esa fe no avergüenza, el amor, la esperanza no avergüenza, porque ¿qué, hermanos? ¿El amor qué? El amor de esa cosa que no teníamos. Teníamos el amor a Pedro, me agapeo, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que te quiero. No estás llegando, Pedro. Es por eso que me niegas a la primera, Pedro. Es por eso que llega la hora de ser fiel y no estás, Pedro. Es por eso que la Biblia sigue empolvada, Pedro. Es por eso que a la hora de la responsabilidad primaria de la fe, te vas para atrás, Pedro. Te ves calentándote en el fuego de los impíos. No es correcto, Pedro. Pedro, me agapeo. Tú sabes que te fileo. No es correcto, Pedro. Tenía que madurar ese amor. No le sorprenda si usted está tomando malas decisiones en cuanto a su vida espiritual. No le sorprenda que Dios le lleve a la prueba de su fe, para que usted madure, para que usted lo ame, para que usted le crea a Dios, para que confíe en Él. No le sorprenda. A todo creyente Dios nos lleva a la madurez espiritual. Es el plan de Dios. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes por doquiera, llevado de todo viento de doctrina. Dios nos lleva a la madurez y en esa madurez, hermanos, Dios nos trabaja para que el amor ese amor que nos lleva a servir, se ha manifestado en nosotros. Y entonces Dios enseña que a través de pasar por ese proceso de prueba de la fe, el amor de Él viene. Y entonces si entendemos 2 Corintios cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, somos llenados de ese amor. Filipenses capítulo 3 habla de lo mismo y dice, Filipenses 3, por favor ahí en sus Biblias.
Filipenses capítulo 3, ¿lo tienes, hermano? Él está sacando sus credenciales y dice en el versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es irreprensible, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué dice? ¿Por qué, hermanos? Eso es lo que hace el amor. El amor pone los valores correctos. Y las cosas que teníamos por ganancia, al poner los valores correctos a cada cosa, las llegamos a estimar como pérdida por amor. El amor cambia los valores. De tal manera que ahora, por amor a Cristo, dígame si dentro de nuestra falta de crecimiento y de madurez, ¿qué es lo que le lleva o qué es lo que nos lleva a nuestra infidelidad a Él? Cualquier cosa que le arrastre, ¿no le pudiera dar Dios algo mejor si usted fuera fiel? ¿Dios paga mal? Si nuestra inconstancia, Dios nos paga también. ¿Qué será nuestra fidelidad? Procure esa gracia, hermanos, dentro de tomar decisiones. Cada decisión que tomásemos, hermanos, la gracia del Señor, que sea el amor el que nos constriña. Llegó un hombre y le preguntó a una señora, ¿qué ha hecho usted por Cristo? La dama estaba grande de edad y imposibilitada en muchas áreas. Y le dice a él, no he podido hacer mucho por Cristo. Me veo imposibilitada en moverme, pero no estoy imposibilitada en mi oración. Al parecer el hombre como que la vio una dama, no sé, quiero pensar, tal vez ignorante, indocta. Y la respuesta de ella, cuando él la volteó a ver con esa mirada necia, le dijo, mire, si bien no puedo hacer mucho por él, estoy dispuesta a morir por él. Porque lo que me constriñe en mi corazón, en mi oración, es un grande amor por Cristo. Muchas veces, hermanos, hay personas que están imposibilitadas, pero cómo aman a Dios, cómo lo aman, cómo lo siguen, cómo lo sirven. Precisamente el domingo pasado me decía una querida hermanita, hablando de su vida, decía, cómo quisiera que el que recoge las ofrendas bajara un poquito más el plato, no para dar lo que uno tiene, sino para meterme en él. Para darse a él. Hablo de una de las hermanas mayores de esta iglesia. Tal vez imposibilitadas en algunas áreas, pero su grande amor por Dios, sus oraciones. Oh, hermano,
Cristo dice, ¿me amas? ¿Me amas? Mateo, por favor. Mateo capítulo 21. De la boca de los niños y de los que maman, dice la Escritura, versículo 16, perfeccionaste que, hermanos, oh, cuánto los niñitos aman a Cristo. Si pudiéramos en nuestra niñez espiritual ser como ellos, si pudiéramos anhelar estar en la casa del Señor, ellos están listos para cuando se les prepara para venir a la iglesia con un corazón por Dios, que pudiéramos tener eso, que pudiéramos querer aprender a orar como ellos quieren aprender a orar, que quisiéramos tener la sed que ellos tienen por Dios y por su palabra para memorizarlos. Ojalá y que en nuestra niñez fuésemos precisamente como ellos y no fuésemos arrogantes y altivos en nuestra manera insensata de vivir. Dice Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al quien, ¿qué, hermanos? Al que nos amó y que más, y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y todo esto lo hizo, hermanos, por el grande amor con el cual Él nos mostró. Ahora, sígame por favor. No solamente nos amó, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios a la misma iglesia de Galacia, aquellos que no entendían claramente la gracia salvadora y que se les tiene que dar la larga lista de las obras de la carne. Dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uno de los principales motivos, querida iglesia, que nos mueven a vivir una vida consagrada a Dios es entender que Él nos amó. Dios quiera, Dios quiera. Pueda resonar esa pregunta en nuestra mente, ¿me amas? Y podamos responder de la misma manera que ahora en la fe podemos entregar a Cristo. El tiempo se viene encima, hermanos, y déjenme acabar nada más con esta verdad. Ese amor de Cristo, sí, ciertamente nos lleva a servirle. ¿Quién amó más? Nos lleva a perdonar. ¿El que le fue perdonado mucho o el que le fue perdonado qué? Poco. Sí, sí. Por este mismo amor, querida iglesia, somos llevados ahora a escatimar con bien a nuestro prójimo. Número 1, vaya ahí a Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. ¿Lo tienes? Dice la Escritura. Y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros que
Porque el amor que hace, hermanos, y ante todo, sobre todas las cosas, ahora está hablando una vez más el apóstol Pedro, aquel que fue convencido y fue enfrentado, por ese amor. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeo? No era suficiente contestar, tú sabes que te quiero. No. La palabra ferviente quiere decir un hirviendo, un amor que está activo, caliente, un amor que está hirviendo por servir. Y tener ante todo ferviente amor, porque el amor que hace, sí. Vamos a agarrar principios. El Señor dijo, amad a ¿quién? A vuestros enemigos. Para separar la paja del trigo, no le está diciendo el Señor que le ame por las cosas que ellos hacen. No le está diciendo que ame las porquerías y las insensateces que ellos cometen. A lo mejor son personas que se han llenado de maldad, de amargura. Yo qué sé, una persona que le haya tratado de dañar, un amigo que le haya traicionado, una circunstancia difícil. Es difícil. Dios dice, no tienes que caer en el mismo estilo de vida perverso. No ames eso. Lo que sí quiere decir claramente es que si tú y yo podemos ver a nuestro enemigo, nuestra lucha está mal dirigida. Mi lucha no es contra ¿qué? Mi lucha no es contra carne y sangre. El diablo está detrás de eso. Pero hay personas que necesitan ser amadas. Y cuando una persona le pide a Dios la gracia para amar a alguien que le ha dañado, es ahí donde se muestran las cosas más increíbles. En una ocasión leí de un hombre que era evangelista. Y él predicando el evangelio, tratando de ganar a su familia para Cristo, resulta que su padre nunca quiso recibir a Cristo. Su padre era un borrachito y uno de los hombres malos de la misma colonia donde vivía su padre agarró a su papá cuando estaba cruzando una calle y lo arrastró con su carro 3 casas. Lo mató. Él se llenó de odio para con esa persona, con ese vecino de ellos. Y dice que no podía de alguna manera seguir predicando el evangelio, le era tan difícil entender hasta que determinó perdonar y amar. El hombre vivía en Aguascalientes y fue a la cárcel de Aguascalientes y pidió hablar precisamente con el asesino de su padre. Él llegó, le habló el evangelio y con lágrimas, porque no quería, con lágrimas, con ayuno, con oración, llegó para hablarle precisamente a ese hombre que había arrastrado a su padre con su carro 3 casas y lo había matado. Haciendo de tripas corazón, fue y determinó amarlo, perdonarlo. Y él decía, no tengo perdón. Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no tengo perdón de Dios. ¿Cómo Dios me puede perdonar a mí? Y el hombre diciendo, Cristo murió por ti, derramó su sangre por ti en la cruz. Y el hombre insistiendo, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no tengo perdón. Y él le dijo, yo soy el hijo de fulano de tal que tú arrastraste 3 casas con tu carro y lo mataste. Y cuando él escuchó eso, yo te perdono.
Yo te perdono, y si yo te perdono, ¿no crees que Dios te pueda perdonar? Esa persona ahí que había matado a ese hombre recibió a Jesucristo. ¿Cuántas damas y caballeros han ganado a esposos duros y a esposas duras solamente por determinar amar con el amor de Cristo? ¿Cuántos hijos no se han vuelto a los caminos del Señor nada más porque alguien determinó amar? El amor, dice el apóstol Pedro, cubrirá multitud de pecados. Oh, hermanos, lo que este mundo necesita es que el mismo sentir, que haya en nosotros un ferviente amor de alguien que todavía les puede llevar el amor de Cristo a ellos. Una iglesia convencida con llevar el amor de Dios a otros, hermanos. Dios puede hacerlo todo lo demás. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios serían diferentes. Cuando ya no hay amor, todo le molesta a un hombre. Todo le molesta a un hombre. No puede pasar nada por alto. Si llega tarde le molesta, si llega temprano también. Si habla, porque habla. Si no habla, porque no habla. Si actúa, lo que sea. No importa que sea su cónyuge. Sencillamente ya no le soporta. Necesitas el amor de Cristo en ti para amar y cubrir multitud de pecados. Lo necesitas, hermano. Si has ofendido y si te han ofendido en tu propia casa, no dejes que eso crezca. Necesitas amar. Hombres que ofenden continuamente, que se burlan de su cónyuge, necesitan amar. No hay otra cosa. Necesitamos regresar al amor de Dios que cubre multitud de pecados. Déjenme le leo esto. Traigo aquí algo que me gustó y quiero leerles. Las palabras de Juan Bunyan pone en labios, las palabras que Juan Bunyan pone en labios de Firme al llegar este punto al río Muerte son muy preciosas, dice el escritor. Este río, nos dice, ha sido el terror de muchos. Y también para mí, el pensamiento del mismo ha sido a menudo motivo de espanto, pero ahora permanezco sereno. Mis pies descansan sobre el mismo lugar donde descansaron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca al pasar el Jordán. Ciertamente las aguas son amargas y al paladar y frías al estómago. Sin embargo, el pensamiento del lugar a donde voy y la comitiva que me espera a la otra orilla son como llama ardiente en mi corazón. Ahora ya me voy al final de la jornada. Mis días de labor ya han terminado. Voy a ver aquella cabeza que fue coronada de espinas y aquel rostro que por mí fue escupido. Hasta aquí he vivido por el oír de la fe, pero ahora voy al lugar donde veré el rostro de quien amé sin haberle visto. Y moraré con aquel en cuya presencia se deleita mi alma. He amado oír hablar de mi Señor. Su pie. Ahí he deseado también tener el mío. Su nombre me ha sido como un estuche de algalía y más dulce que todos los perfumes. Su voz me ha sido sumamente dulce y más que los que desean el sol. He deseado yo la luz de su rostro. Felices los que tienen una esperanza semejante, dice el escritor. Un día, hermanos, aquel que nos preguntó en vida, ¿me amas?
que nosotros respondimos con una conducta de vida, que le amábamos o que no le amábamos. Un día aquel a quien amamos sin haberle visto, por eso le servimos, por eso damos, por eso nos entregamos. Un día le veremos. Y créamelo, querido hermano, no hay mejor cosa que estar esperando el tiempo de la llegada de nuestro amado Salvador. Vale la pena. Padre, toma en tus manos las vidas nuestras. Nadie más que tú sabes cuánto es nuestro deseo de amarte. Hay hermanos que se dan totalmente por ti, que pagan precios preciosos. Perfumes de grande precio se ha entregado en sus vidas. Hay otros que necesitamos crecer para amar con ese amor con el cual tú nos amaste. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé la madurez necesaria para servirte. Tú conoces, Señor, el corazón de cada quien y la respuesta de cada uno de nosotros a la pregunta de si te amamos. Cada uno de nosotros, Señor, permite que con plena conciencia, con limpia conciencia, contestemos delante de ti esta pregunta en esta hora. Bendice la invitación. El Señor dice, ¿me amas? La respuesta es personal. Respóndale usted. Respóndale usted. En este amor no se trata de una respuesta que sea de labios o de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Me amas? Dios le bendiga, iglesia. No es malo decirle a Dios, Señor, tú sabes mi gran falta de amor por ti. Venga y dígale, Señor, ayúdame a crecer en este amor. Enséñame a amarte. Enséñame a servirte por amor, a dejarlo todo, a cambiar los valores. Dame ese amor que cubre multitud de pecados, que puede perdonar al más terrible ofensor de mi alma. Solamente el amor de Dios puede hacer eso. Es un amor que convierte, un amor que testifica. Guardar los mandamientos del Señor jamás sería gravoso cuando usted le ama. Sea fiel a Dios. Su caminar va a mostrar que usted le ama, o va a mostrar dónde está su corazón. Padre Celestial, ¿cómo te ruego que tú bendigas la invitación? Habrá alguien que diga, pastor, si yo muriese hoy, no estoy seguro que mi alma irá al cielo. Yo necesito saber cómo ser salvo. Habrá alguien así que diga, pastor, ore por mí. Levante su mano. ¿Quién dirá, pastor, yo soy salvo, pero quiero obedecer a Dios bautizándome en esta tarde? Este soy yo. Levante su mano.
Padre Celestial, como te ruego en el nombre de Jesucristo. Nadie más que tú conoces la tendencia del corazón nuestro, que somos tan prontos para olvidar, que dejamos de amar como cualquier cosa. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú ayudes. Sé con nosotros, cada hermano, cada hermana. Déjanos no decir con nuestra boca, sino gritar con nuestros hechos precisamente que te amamos. No esperando que se responda igual. No esperando que se nos ame. Solamente amarte a ti y punto. Ayuda a padres, cónyuges, a hijos, a hermanos de la iglesia. Danos de tu gracia para servirte en este amor. Derrama de tu bendición sobre cada uno de nosotros, te rogamos en Cristo. Amén.